Osvaldo Comenta es presentado por Imeca, Margarita Fresh Blue Crab Meat. Try it at Marfil Bistro Restaurante. La Ceiba Tire Shop. Urbe University. SVG Institute. Extra Supermarket. Don Pan. Continental. Fresh. Bienvenidos al programa Osvaldo Comenta, programa del Grupo Editorial El Venezolano. Yo soy José Ramón Villalobos y estoy aquí por mi compañero y amigo Osvaldo Muñoz, CEO del Grupo Editorial El Venezolano. En esta emisión nos acompaña el profesor Tomás Páez Bravo, sociólogo y presidente del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Bienvenido, profesor, al Grupo Editorial El Venezolano y Osvaldo Comenta. ¿Cómo está? Primero, gracias por la invitación a ser parte de este esfuerzo que ustedes ya llevan unos cuantos años trabajando en varios periódicos, porque tienes en Colombia, en Florida, en España, digamos. La verdad que el esfuerzo ha sido enorme alrededor de la diáspora, así que gracias por esta invitación. Bueno, gracias a usted, profesor, por acompañarnos y la verdad que teníamos pendiente también conversar con usted como presidente del Observatorio de la Diáspora Venezolana porque tenemos mucho que debatir, conversar y sobre todo generar conversaciones en relación con una narrativa, profesor, que yo le comentaba ahorita fuera de cámara, que hemos sentido sobre todo en Colombia, por ejemplo, muy creciente, que asocia, incluso responsabiliza a la criminalidad, a los índices de criminalidad, por ejemplo, en Colombia y otros países de la región, a la migración venezolana. ¿Por qué está ocurriendo esto? A ver, primero no hay datos que lo respalden, al revés. Los datos más recientes, el que presentó, por ejemplo, la gente del Cato Instituto en el Congreso norteamericano, indica que al revés, las diásporas contribuyen más bien a reducir la criminalidad. Eso es un discurso que inventan, que generan algunas ideologías refractarias a la migración, refractarias a la movilidad humana, refractarias a la pluralidad, ¿no? El otro país en el que se evidenció una creciente xenofobia de parte de ciertos liderazgos, incluso diputados, el estudio que hizo el Migration Policy Institute en Perú indica que tampoco allí hay evidencias que respalden esa creencia, todo lo contrario. La magnitud de la población, en el caso de Colombia, de Perú, que ha sido analizada de 1.800.000 venezolanos, versus la cantidad de crímenes que se pueden imputar a los venezolanos, es realmente insignificante en comparación con la población peruana y los crímenes que comete la población peruana. Digamos, igual que en el caso venezolano, en algún momento se adjudicó, se calificó a la migración colombiana, o se le otorgó a la migración colombiana el mal de haber producido violencia en Venezuela, cuando en realidad venían a trabajar, porque venían a hacer un esfuerzo por conquistar recursos que les permitieran mantener a los suyos en el país de origen. Entonces, no hay evidencia, todo lo contrario. Los datos de la realidad indican que no es cierta esa afirmación, pese a que se sigue utilizando. Incluso en el caso europeo se utilizan otros argumentos, como el hecho de aprovecharse del estado de bienestar, y no es verdad tampoco. La diáspora siempre da más de lo que recibe, desde que el momento en el que pisa el país y la ciudad que los acoge, consumen energía, consumen un metro cuadrado, consumen un café, consumen un refresco, nosotros decíamos, un pan con mortadela a los migrantes que llegaban a Venezuela, y eso dinamiza el consumo, eso dinamiza el empleo de manera directa e indirecta. Ahora, profesor, por eso le preguntaba también las razones y el por qué sucede esto, porque efectivamente en el caso de Colombia, por ejemplo, vimos que algunos actores políticos eran quienes promovían justamente esta asociación y se le atribuía a la migración venezolana
las supuestas cifras de aumento de la criminalidad. De manera que entonces pareciera que se hace uso de la migración venezolana, que sin duda se dice que es una de las migraciones más históricas, de impactos, de trascendencia, el éxodo mayor de las Américas. Pero entonces pareciera que estos actores políticos, por alguna razón electoral, digamos, por alguna circunstancia, también hacen uso entonces de los venezolanos y de los migrantes para conseguir algún rédito. Eso lo podríamos decir, esa podría ser alguna de las lecturas. Claro, es la diáspora como arma arrojadiza. Yo, siempre que me preguntan por el tema de la xenofobia, yo comienzo diciendo que la xenofobia comienza en casa. Ujú, El gobierno venezolano, si tú te metes en el Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela, no vas a conseguir datos de la diáspora venezolana. Es decir, la diáspora no existe para el gobierno venezolano, no hay ujú, cifras oficiales. Pero además, cuando ha habido oportunidad en los espacios públicos internacionales, en el año 2018, el presidente Maduro estuvo en Naciones Unidas en Nueva York y le dijo que la diáspora no existía. Y fue el año exactamente del pico, del mayor pico de crecimiento de la diáspora venezolana. Y tú dices, bueno, ¿cómo le dice a los colombianos, a los peruanos, a los españoles, a los norteamericanos que la diáspora no existe si ellos los están recibiendo? Esa es la primera. ujú, Entonces, el peor acto de xenofobia no es ni siquiera la agresión, sino es el desconocimiento de la existencia del otro, ¿no? ujú. Entonces, ese es el peor acto de xenofobia. Dicho esto, en efecto, es un arma arrojadiza, se utiliza de maneras inverosímiles. Yo estoy recordando ahorita el consejo editorial del Washington Post, de todos los consejos editoriales de cultural, economía, política, internacional, sacaron un comunicado público, el Washington Post, en el año 2020, creo que fue, o 2021, no recuerdo ahorita, creo que fue 2000, o 2022, más bien, 2022. Saca un comunicado en el mes de octubre diciendo no es verdad que la migración esté creciendo en Estados Unidos, ¿no? Esa sensación de que la migración Ujú, crecía, cuando comienzas a ver los datos reales, la relación entre ingresos y egresos hablaba en contra del crecimiento de la migración, no era cierto. Pero además, el periódico decía, el comité editorial del Washington Post, no estás diciendo un partido político, estás diciendo los comités editoriales, ahí hay una diversidad de opiniones, diciendo que para que Estados Unidos pudiera seguir creciendo, necesitaba muchísima mano de obra. Y que lo que había que hacer era una estrategia de captura de la mano de obra. Yo estaba viendo los datos, por ejemplo, de cuántos enfermeros va a necesitar Alemania en los ujú. próximos años. Estamos hablando de 1.500.000 para atender una población de 80 millones de ciudadanos. Entonces, y eso no lo puedes crear en una sociedad, en sociedades que además, en las que crece la longevidad, en los que crece la edad, no hay más bien tasas negativas de crecimiento de la población y la migración supone un bono demográfico porque siempre migran los jóvenes, siempre en primer lugar migran los jóvenes que están entre los 18 y los 45, los 18, 50 años, que son las edades productivas Ujú. y reproductivas. Eso además cambia las estructuras de población y las estructuras etarias en los países de origen. Pero el aporte que está haciendo la diáspora en Europa y en Estados Unidos, el bono demográfico, eso sí que significa, y la posibilidad misma de mantenimiento de la seguridad social, tiene que ver con la migración, con esa fuerza de trabajo que está desempeñándose en todas las actividades de la recreación, el mantenimiento, la construcción, los nuevos servicios, etcétera. Profesor, y hace mención usted a Estados Unidos, porque hay un reciente estudio, usted lo mencionaba al principio de este contacto, de Cato Institute, que justamente trata sobre la influencia de la migración en la seguridad pública en Estados Unidos, porque muchísimos, incluso comentaristas de prensa, aliados también del grupo editorial venezolano, prácticamente reducían todo este impacto de la migración en América Latina. Pero resulta que, sobre todo en los últimos 2 años, la migración en Estados Unidos también ya está, de hecho, está considerado en esta campaña electoral como el principal, vamos a decirlo así, tópico de conversación. Los estadounidenses ahora hablan de la migración, del impacto de la migración, que están entrando delincuentes, que algunos dicen Nicolás Maduro, como lo hizo en un momento el señor
Fidel Castro abrió las cárceles y envió a todos los delincuentes para Estados Unidos. Entonces ahí se aprovecha justamente ese contexto de una crisis humanitaria seria, severa y de profundidad con la delincuencia. Entonces a mí me parece que ahí hay muy bien como que diseccionar bien esa situación, porque realmente es preocupante la narrativa también que se está desarrollando aquí en Estados Unidos en relación con la inmigración, a diferencia como se estaba desarrollando en América Latina. De manera que en Estados Unidos entonces también, de nuevo entonces, se empieza a instalar una conversación también promovida por algunos actores políticos relacionados con la migración y además asociada ya ni siquiera con la seguridad propiamente como ciudadana, sino con seguridad pública y seguridad nacional. Profesor, ¿qué podemos decir? Sí, sí, no, es terrible. Además es muy perjudicial porque cuando una empresa se internacionaliza la empresa, no migra la empresa, se Ujú, internacionaliza. Las bandas armadas también y las bandas de ladrones también se internacionalizan, pero eso no ujú, los hace migrantes. Entonces, confundir la internacionalización de ujú, una banda, por ejemplo, con la que se ha pretendido asociar y han asociado algunos diputados y senadores norteamericanos a la migración venezolana, incluso diciendo, ahí viene el lobo, viene ujú, el tren de Aragua, una ujú, cosa, bueno, imagínate tú cuando estás hablando solamente en Florida, que concentra el 52% de los migrantes venezolanos, estás hablando de 700.000 venezolanos, suponer que esos 700.000 venezolanos forman parte del Tren de Aragua, digamos, ya eso no lo cree nadie, pues no. nadie. Pero sí, pero la propaganda se utiliza, digamos, ya la diáspora y las personas, igual que cuando ves los números de los migrantes que están llegando, o el uso que hace, por ejemplo, Turquía, el gobierno turco, que ejerce presión para pedir más recursos para sostener a los 3,5 millones de afganos que tienen en albergues, que tienen en sus países. Además, la política turca es relativamente seria en el manejo de la diáspora. Pero cuando tú ves que se ejerce presión, se utiliza como arma arrojadiza de lado y lado, ojo, porque no solamente del lado de quienes no quieren la pluralidad, de quienes Ujú. desechan a los migrantes, incluso muchos de ellos de origen migrante. Yo recuerdo la panameña, una diputada panameña que cuestionaba la migración venezolana, su Recuerdo, fue padre un había migrado a escándalo, sí. Venezuela, ¿no? Ujú, Entonces tú dices, y hay candidatos en Estados Unidos y en otros países que provienen de hijos que son familias de migrantes, entonces eso genera mayor decepción, ¿no? Es lo que alguien en la OIN en un taller decía, el síndrome del autobús lleno, ¿no? Es decir, que cuando va lleno y vas apretujado, no ujú, quieres que nadie se monte no quieres que el autobús se pare para acoger a más personas en el transporte porque ya está lo suficientemente lleno. Pero es que además ni siquiera está lleno, digamos, hay estados de Estados Unidos que necesitan, que están despoblando, o sea, hay ciudades vacías, hay ciudades que están mermando la presencia de ciudadanos y es necesario más bien atraer para poder seguir creciendo, para poder mantener industrias, para poder seguir expandiéndose. Si uno ve los datos de Chicago, ya donde están llegando, por cierto, muchos migrantes venezolanos, ujú. producto de ese uso de armas arrojadizas que los agarran en la frontera y los mandan para Chicago, o los mandan para Nueva York, o los mandan para las ciudades, para Washington, ¿no? Como diciéndole, aquí llegó lo que nosotros no podemos recibir, recíbanlo ustedes. Es decir, no es el trato de persona, no es el trato de ser humano, sino es el trato de arma arrojadiza, de instrumento de política. Y eso le hace mucho daño al ser humano porque es un desprecio al ser humano. Y además, yo creo que también le hace mucho daño a todos, a la sociedad, y además también a las propias víctimas. Yo realmente trato de evitar siempre de victimizar a la migración y a los migrantes venezolanos, pero la verdad que los coloca aún más en un estado y unas condiciones muy vulnerables. Profesor, ayer yo tenía la oportunidad de ver algunas estadísticas también sobre, en el caso, por ejemplo, de trata de personas en la frontera colombo-venezolana, allí por Cúcuta, y de la manera como raptan también a mujeres y hombres para prostitución. Es una situación verdaderamente dramática que trasciende incluso
los estudios que hemos podido ver. Profe, pero yo quería conversar con usted un punto también central, y es que vemos también que circulan muchas estadísticas y datos sobre la migración venezolana. Nosotros naturalmente como periodistas hemos sido formados, nosotros aquí en el venezolano, también cuando nos llegan algunos datos y estadísticas, miramos con lupa eso porque incluso son emitidas por organismos oficiales en muchos países de América Latina y yo me pregunto, por ejemplo, en el caso de Colombia, cómo se están contando los migrantes, porque además estos datos entonces se hace uso para hacer y para diseñar algunas políticas de seguridad y políticas migratorias y políticas públicas relacionadas con la migración, pero la verdad que no son muy confiables estas estadísticas, profesor, porque en el caso, por ejemplo, en la frontera colombo-venezolana, uno está allí y ve la verdad que no hay control en una buena parte de la frontera, no estoy diciendo que toda, y no hay control de los seres humanos que por allí transitan. De manera que entonces quería su opinión en relación con este punto central sobre los datos y estadísticas confiables en relación con la migración venezolana. A ver, en primer lugar, los datos siempre están detrás y las estadísticas siempre están detrás de la realidad, ¿no? Yo acabo de estar ahora en Roraima, en Brasil, en el norte de Brasil, en los tres más grandes albergues de la región, y uno ve, uno constata el ingreso de niños, de jóvenes, pero a diario, digamos, las reuniones para orientar, en el caso de Brasil además, los reciben e inmediatamente salen documentados, lo que facilita en los procesos luego de interiorización, que se encarga también el propio Estado brasilero junto a la empresa privada de vincular, conseguir empleo, poder desarrollar rápidamente la inserción y la integración del migrante venezolano en la realidad, ¿no? Colombia ha hecho un esfuerzo enorme. Yo recuerdo, bueno, yo le agradecí públicamente en nombre de la sociedad al presidente Duque. Estuve allí en el Palacio de Nariño hace, no sé, creo que 2 años, ya no recuerdo, con el tema del COVID, ya todas las fechas se cambiaron. Sí. Pero ya a punto de salir Duque del gobierno, se le hizo un reconocimiento público porque ha habido una política de Estado, o por lo menos la hubo por un largo rato. Comenzó con el PEP, con el permiso temporal, y terminó con el estatuto. Se fue cuantificando con dificultad, ¿no? Yo creo que ahí el papel del observatorio de la Universidad del Rosario ha sido importantísimo en los estudios que ellos han Importantísimo. hecho, donde han constatado el número de personas en condición irregular que se suman a los datos del DANE, que ya recuerdo que en las reuniones que nosotros tuvimos con la gente del DANE estábamos hablando hace ya un par de años de 2.400.000 y ya estamos hablando de 3 millones. Y a eso le agregamos el tema de los irregulares, ese es un dato difícil de cuantificar, pero además en el caso de Colombia tenemos tres tipos de migración. Tenemos la migración pendular, la que va por la Guajira desde Zulia hasta Maicao o Riohacha y llega hasta Santa Marta y Barranquilla, pasando por luego todo lo que es la migración Táchira, pero después está la de Apure y la la de Puerto Ayacucho. Entonces tenemos y 300, 800 trochas en 2.300 kilómetros. Es muy difícil pero afortunadamente ha habido un proceso en el caso del gobierno colombiano, en el caso de todos los gobiernos de Latinoamérica, te digo, yo me quito el sombrero más allá de lo que decíamos al principio de rasgos xenófobos Sí. de algunas actitudes de presidentes o de gobierno o de diputados o de candidatos. Yo recuerdo a alguien que fue vicepresidente, creo que con Santos, que llamó venecos en tono despectivo en su campaña electoral a los venezolanos. Entonces, lo que ha hecho Colombia de sistematizar, de otorgar incluso nacionalidad. Duque le entregó nacionalidad a ¿Entregó? Sí, sí. 40.000 niños en condición de apatridia, porque no existe en Venezuela una política para atender a sus ciudadanos, que es por eso repito que el peor acto de xenofobia no está en los países de acogida, en el caso venezolano, sino en el país de origen. De hecho, en el momento de la crisis del COVID, cuando intentaron retornar por San Antonio, los colocaban por allí en algún albergue y los llamaron armas bioterroristas. Un cura los llamó así, y un secretario de gobierno del estado Zulia, del otro gobernador, también los llamó de esa manera.
Entonces, los esfuerzos que ha hecho Latinoamérica, por un lado, los esfuerzos que ha hecho los organismos internacionales, lo que ha hecho ACNUR, OIM, los esfuerzos de la cooperación internacional, de la cooperación alemana, sueca, noruega, canadiense, por cuantificar, por evaluar, no solamente a escala nacional, porque la gente no migra a países, la gente migra y con efectos diferenciales a regiones y ciudades. No es lo mismo migrar a Bogotá, que es casi un país en términos de número de ciudadanos, 10 millones de habitantes, cuando representa la migración un 5% de la población, que a Cúcuta, ¿no?, al norte de Santander, donde 200.000 personas representan el 20% de la población, el 22%, ¿no? Y además con una población... Y luego allí también han ayudado todas las congregaciones religiosas, los padres escalambrinianos allí en Cúcuta han desempeñado un papel crucial y todo ello ha permitido documentar, hacer seguimiento. Los periodistas y los medios de comunicación han hecho también, más allá de algunos manejos terribles de la información, han hecho también una labor importantísima en el seguimiento, en los datos. Las universidades, yo he estado en contacto con la Universidad de La Guajira, en la Universidad del Rosario, por supuesto, la Universidad de Santander, y ahí hay un esfuerzo, hay talleres. Ahorita se está desarrollando en los próximos días un evento ahí en Bogotá para discutir este tema de la diáspora venezolana. De manera, sí, sí, la verdad, profesor, yo sé que las iniciativas también, incluso la empresa privada en Colombia, yo he tenido la oportunidad de hacer contacto a través de algunas empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de Bogotá. Y la verdad que para mí como venezolano me llena de orgullo porque muchos, incluso empresarios y gerentes, y dicen, es que la mano calificada que nos ha llegado de Venezuela, más bien gerencialmente, nos ha funcionado y ha contribuido con el desarrollo de una empresa, porque son profesionales formados, capacitados, incluso con buen nivel de inglés. De manera que entonces allí, ¿quiere comentar algo sobre eso? Que eso es muy Sí, interesante cuando claro, la sí, empresa privada José. dice eso. No, sí, es que además se han hecho estudios, Sí, han hecho estudios en Chile de cómo percibe el empresario al migrante venezolano. exacto, No, pero es que eso. ya que hiciste mención a la Cámara de Comercio, Sí. nosotros hace 2 años en Bogotá lanzamos en la Cámara de Comercio de Bogotá el segmento de las organizaciones que trabajan en emprendimiento, planteando la necesidad de hacer un proyecto, y el proyecto ya está listo junto con la OIM para ser presentado ante la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras organizaciones. Y en eso estamos trabajando en este momento. Y el lanzamiento lo hicimos en la Cámara de Comercio de Bogotá, con la fundación, lo promovió y lo coordinó la Fundación Genval, pero allí estuvo Fede Cámaras Venezuela, el Ujú. presidente Carlos Fernández, estuvo la Cámara Colombo-Venezolana, estuvo la organización de la OIM, que era la que creada por Naciones Unidas para atender a los refugiados y migrantes venezolanos. Pero el sector privado además es fundamental Sí, en sí. este proceso. La banca privada, la empresa privada y su respuesta frente a la contratación de personal venezolano es que tiene unos rasgos particulares. Venezuela fue un país de inmigrantes y le permitió socializar con chinos, indios, italianos, portugueses, colombianos, ecuatorianos. Pero digamos, nosotros se nos facilita mucho la relación con otras culturas. Sí, así es. Porque efectivamente, pues Venezuela fue receptor de migrantes. Profesor, usted sabe que yo a veces converso con algunos colegas y yo le decía que, por ejemplo, cuando yo estudié comunicación social, periodismo, la verdad que en mi salón de clases habían hasta drusos. Yo estudié con argentinos, chilenos, japoneses. Eso era un crisol ahí realmente de razas y en ningún momento recuerdo alguna distinción a nadie por su nacionalidad. Claro, eso era una ¿Cuál realidad que universidad? vivimos. Sí. ¿Cuál universidad? ¿En Sí, cuál en la universidad? Universidad del Zulia, además, en Maracaibo. Bueno, pero que uno de los fundadores de la Escuela de Comunicación venía de Costa Rica, de la Cruz, Ignacio de la Cruz. Ignacio de la Cruz. Pero bueno, imagínese, me está mencionando Ignacio de la Cruz, que además es el padre de mi amigo Antonio de la Cruz, el analista, que yo Bueno, siempre lo menciono. hermano mío Antonio, hermano mío Carlos, hermano mío, todos ellos, sí, todos ellos son Claro, muy porque queridos además.
Sí, sí, claro. Además, Antonio, la verdad, brillante en siempre sus análisis, siempre conversamos. Bueno, profe, porque es que además justamente Ignacio de la Cruz, que yo recuerdo que además era uno de los fundadores de la cátedra de cine en la Universidad del Zulia, yo recuerdo muy especialmente eso, pero justamente en ese contexto y a veces cuando estando en Colombia, hablaba con algunos estudiantes colombianos y la verdad que ellos no tenían esa, no habían tenido, no estaban acostumbrados a vivir, vamos a decirlo así, que a mí no me gusta esa palabra con un extranjero. La verdad que cada vez yo sí le tengo fobia a la palabra extranjero. Cuando la mencionan, yo me quedo siempre aprensivo, porque es que la verdad, la manera como se está usando, pero a donde quiero llegar con esto justamente es que efectivamente en el caso de Colombia, el impacto ha sido importante. Sin duda alguna, y eso también debemos entenderlo, profesor, y usted también lo ha estudiado, que sin duda ha sido un impacto, pero ha sido un impacto favorable, que ha favorecido el crecimiento fiscal, social, cultural de Colombia, que yo creo que más bien la narrativa de xenofobia versus la narrativa de integración, muchos medios de comunicación también por prejuicio y estigmatización y por desinformación le han puesto mucho más peso a la xenofobia y a la discriminación y le han reducido protagonismo a la integración. De manera que entonces quiero sus reflexiones finales en relación con esto, profesor, porque los desafíos continúan. No sabemos qué va a pasar en Venezuela. Pareciera que entonces algunos dicen y proyectan que los migrantes venezolanos saldrían y seguirán saliendo de Venezuela. Entonces, sus reflexiones finales y conclusiones, profe. Eso último que acabas de decir me parece importantísimo, ¿no? Es necesario entender, y yo creo que hay que eliminar la frase crisis migratoria. No existe Sí, crisis sí, migratoria. La exacto. crisis es la de Venezuela. Eso sí es una crisis de contracción del 80% del Producto Interno Bruto, una crisis de desempleo, una crisis de destrucción institucional, etcétera. Pero la migración está aportando al PIB panameño, de República Dominicana, peruano, chileno. Lo acabo de ver en el norte de Brasil, en una de las regiones de menor desarrollo relativo de Brasil, en el estado de Roraima. Los impactos son tremendamente positivos. Yo creo que allí todos tenemos que colaborar, porque cuando la gente dice, asusa, utiliza la diáspora como arma arrojadiza, dice, mira, van a llegar más migrantes. No, es que los migrantes son, bueno, Venezuela es el mejor, Venezuela es un posgrado en migración. Ujú. Eso que hablábamos de Ignacio, yo fui a dictar unas charlas sobre el tema de descentralización, que es uno de mis temas, porque, y lo sigo sosteniendo en el tema migratorio, la gente no migra a Colombia, la gente migra a Cali, a Medellín, a Barranquilla, a Riohacha, a Cúcuta, y allí establece impactos diferenciales de acuerdo a la realidad cultural, económica, institucional de cada región. Los impactos positivos que nosotros recibimos en el área de la medicina, la participación de los españoles vía el Centro Rockefeller en el proceso de creación con Gabaldón de la política de eliminación y erradicación de enfermedades que están reapareciendo hoy en Venezuela, o en el mundo de la política, o en el mundo de la cultura, el Teatro de Alberto Paz y Mateo, digamos, por señalar. Entonces, el aporte o los aportes alemanes, uno de los primeros cineclubes que se crea en Venezuela se crea en el estado Zulia, ¿no? Entonces, uno dice, el aporte que recibimos de todos esos migrantes, con ellos nos hicimos grandes y ellos se hicieron grandes con nosotros. Entonces, en la migración es positiva para el migrante mismo, en primer lugar, para las sociedades de acogida y para las sociedades de origen. Acabamos de hacer una presentación en el estado Zulia, trabajando el tema de las regiones y los municipios en la estrategia de gobernanza de la diáspora, porque los efectos no solamente son diferenciales donde llega, sino también desde donde sale. Sales de Maracaibo, sales de San Francisco, sales de dónde? Sales de Lagunilla, Ciudad Ojeda, ¿de cuál municipio? Y eso, los impactos son diferenciales en acogida y origen. Nos dice el profesor Tomás Páez Bravo, sociólogo y presidente del Observatorio de la Diáspora Venezolana, que la migración es positiva. La verdad que yo me quedo
con esa frase. Los invito también a toda la audiencia del Grupo Editorial El Venezolano y de Osvaldo Comenta, realmente conectarse con esa posibilidad, con integración, con sumar, con construir y con un impacto favorable. Profe, gracias. La verdad que yo tenía pendiente esta conversación y este contacto con usted porque yo sabía que nos iba a dar luces con datos y hacer un análisis verdadero de lo que está ocurriendo con la migración venezolana. Profesor, gracias y estamos pendientes para un próximo programa de oportunidad, profe. Mil gracias, José, y mil gracias al venezolano y a Osvaldo. Bueno, señores, y ustedes ya saben, esto fue Osvaldo Comenta, programa del Grupo Editorial El Venezolano. Yo estoy aquí hoy por mi compañero y amigo Osvaldo Muñoz, que es CEO del Grupo Editorial El Venezolano. Ya saben, conéctate con @elvenezolanonews. Chao. Osvaldo Comenta fue presentado por Imeca, Margarita Fresh Blue Crab Meat. Try it at Marfil Bistro Restaurante. La Ceiba Tire Shop. Urban University. SVG Institute. Extra Supermarket. Don Pan. Continental. Fresh. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba.